Quisiera compartir con ustedes una ilustración que tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar en esta mañana. En el 24 de octubre de 2013, Brooke Greenberg falleció a los 20 años de edad. Esta foto fue tomada cuando ella tenía entre 16 y 20 años. Puede que estéis pensando, ¿cuál de las dos a la izquierda falleció? ¿Ella? ¿O quizá ella? Bueno, en realidad ninguna de las dos. La mayor de las tres hermanas que murió a los 20 años es la que está en los brazos de su madre. Parece mentira, pero Brooke medía casi 76 centímetros de altura, pesaba casi 7.3 kilos y tenía la edad intelectual de un bebé de entre 9 meses y 1 año. Pese al hecho de que tenía 20 años de edad. Impresionante eso, ¿verdad? Chocante. Lo que pasa es que los médicos decían que ella tenía una condición prácticamente desconocida. Ellos la llamaban síndrome X, porque la niña no crecía. 20 años de edad, y miren ustedes el tamaño que tenía. Por alguna razón inexplicable, Brooke Greenberg nunca maduró. Todos entendemos que tal falta de crecimiento no es nada bueno. Si nosotros tuviéramos un bebé en nuestra casa, cada cierto tiempo tenemos que llevarlo al médico, ¿verdad? Y nos dice si cae entre el promedio de los niños en cuanto al crecimiento, ¿verdad? Miden las pulgadas que tiene, el peso, y si tiene un crecimiento inadecuado, el médico se le va a decir. Cuando los niños no crecen es algo malo. De igual manera, no es bueno cuando el cristiano deja de madurarse espiritualmente. Con el paso del tiempo, el cristiano debe mostrar indicios de madurez. Y vamos a hablar precisamente de esto en esta mañana. La importancia de tener evidencia en nuestra vida como cristianos de madurez. Cuanto más tiempo llevamos en la iglesia del Señor, más maduros deberíamos ser. ¿No es así? Con el paso del tiempo. Y les quisiera hablar, antes de proceder con el estudio, de un hermano de Sevilla que falleció en el año 2011. Este hermano se llamaba Enrique Gallardo. Nosotros lo conocimos por primera vez en el año 98. En ese tiempo tenía 63 años. Enrique antes había sido testigo de Jehová, pero lo expulsaron porque él no quiso someterse a sus reglas humanas. Él se dio cuenta de algo y resistió la imposición de normas humanas y lo descomulgaron, lo excomunicaron, podríamos decir. Pero eso fue en el año 78, 78, en el año 98, 20 años más tarde, nos pusimos en contacto con él. Y él había estudiado con testigos, con mormones, con evangélicos, con católicos, había estudiado con diferentes grupos. Después de conocernos, una de las cosas impresionantes que nos dijo fue, yo siempre pensaba que tenía que haber un grupo de personas en el mundo que se llamaran cristianos solamente. Y él empezó a estudiar con nosotros y pasando el tiempo se bautizó, casi a la medianoche. Él no quería molestarnos por querer bautizarse a una hora tan... Era bastante tarde, ¿verdad? Pero nosotros le dijimos que no es ninguna molestia. Pero lo impresionante de Enrique es que, y todos nosotros somos diferentes, ¿verdad? No debemos compararnos los unos a los otros, pero sí podemos aprender de los buenos ejemplos de otros. Enrique terminó la escuela con el 2º grado. Salió de la escuela
salió del segundo grado, entonces no sabía leer. ¿Saben ustedes que Enrique se enseñó a leer leyendo la palabra de Dios? Y un día le dije, Enrique, hay unos hermanos en Estados Unidos que envían materiales gratuitos a la persona que quiera. Y un día nos llegó un saco, como si fuera un saco de patatas, de una cosa así, de materiales, del hermano Wayne Partain y quizá del hermano B. Reeves, no recuerdo exactamente quiénes se encargaron de enviar esos materiales. Pero un día entro en la casa de Enrique y me dice, ya veo que está leyendo los comentarios, ¿verdad, hermano? Y dice, sí, ya he leído todos, los estoy leyendo por segunda vez. ¿Se imaginan ustedes una cosa así de papeles, de comentarios de un hombre que había salido del segundo grado, pero él mismo se enseñó a leer leyendo la palabra de Dios? Impresionante. Y lo impresionante en cuanto a Enrique es que él se maduró en poco tiempo. Llegó a tener bastante conocimiento de la palabra de Dios en poco tiempo y se podía ver. No era hombre perfecto, él tenía sus fallos, como todos nosotros, pero se esforzaba por crecer. O como dice un hermano de Barcelona, se comía el libro. Se comía el libro, la palabra de Dios. De nuevo, estamos hablando en esta lección de indicios de madurez. La palabra indicio significa cualidad o circunstancia que le permite a uno deducir la existencia de algo. O sea, si uno es maduro, nosotros vamos a poder ver algunas evidencias en la vida de esa persona de que en realidad se ha madurado. Podemos deducir que si ese hermano es maduro o esa hermana es madura porque vemos esto y esto en su vida, cómo ha crecido el hermano o la hermana. Nosotros manifestamos la presencia de madurez por medio de indicios o actitudes y acciones. La madurez espiritual debe ser la meta de todo cristiano fiel. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 18? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y hay un punto importante sobre esto, hermanitos. La palabra crecer es imperativo. Significa que es un mandato, es una orden. Vosotros creced. Cada hermano, cada hermana de la iglesia local tiene la responsabilidad de seguir creciendo. Antes yo estaba hablando con el hermanito, el hijo de Berenice y Juan. No reconocí a Juan porque tiene esto ahora, creo. Yo no sé si tenía eso hace 5 años, no recuerdo, pero se bautizó, ¿verdad? Se bautizó con 12 años, si me acuerdo bien. Excelente. Pero a partir de ahora él tiene que seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador. Y todos nosotros tenemos que seguir creciendo. Nunca llegamos a un tope en el cual podamos decir, ya he llegado, ya tengo suficiente conocimiento, ya me lo sé, todo. No. De hecho, eso me recuerda a algo que pasó aquí en este estado. Un hermano de Irlanda, un hermano en Cristo de Irlanda, estaba aquí en Texas, yo le conozco personalmente, estaba aquí en Texas, en la casa de un predicador que predicaba aquí en Texas. Su nombre era W.L. Wharton, W.L. Wharton, W.L. Wharton. Y él tenía 80, 90 años o por ahí. Y este hermano de Irlanda había sido invitado a quedarse en su casa durante una semana. Y por la mañana, cuando se levantaba, se dirigía al estudio de la mano. Y cuando abría la puerta, había la mano así con el libro, con la palabra de Dios o con un comentario así, leyéndolo ahí de cerca, porque no veía bien. Buenos días, decía. Aún con la edad que tenía,
aún con la edad que tenía, él quería seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Hay otros pasajes que hablan de la importancia de crecer espiritualmente. Podemos ver, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Y este texto en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11, dice: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Nosotros tenemos que seguir creciendo, y eso es lo que estamos diciendo. ¿Saben ustedes que la inmadurez puede causar serios problemas en la iglesia local? Es así. Yo recuerdo hace años, este es un ejemplo que les pongo, algo que ocurrió en Nueva Jersey, en cierta iglesia, que no voy a mencionar la iglesia donde ocurrió esto, pero resulta que el mismo hermano, el mismo varón, dirigió los himnos durante 4 o 5 domingos seguidos. Yo no tenía ningún problema con eso en absoluto, porque el hermano, un hermano salvadoreño, sabe dirigir muy bien los himnos, pero había un hermano ahí que no le gustaba el hecho de que este hermano había dirigido los himnos 4 domingos seguidos y estaba a punto de dirigir otro domingo. ¿Y saben ustedes por qué había ocurrido así? Porque los otros que tenían que dirigir los himnos o estaban enfermos o no pudieron venir, no sé qué pasó exactamente. El hermano se levantó antes del culto, se acercó a la plataforma y dijo al predicador: ¿sabe usted que el hermano fulano de tal va a dirigir los himnos otra vez? Son 5 domingos ya. Y el hermano se quedó ahí, no sabía qué decirle. Y ese hermano se fue como un niño grande con todo su enfado. Salió del local, se metió en su carro y volvió a su casa. Imagínense ustedes. Dejó el culto, dejó la reunión, dejó todo. Eso, ¿cómo se llama en español? Berrinche. Un berrinche de adultos. A veces nosotros no nos maduramos en ese sentido y nos enfadamos demasiado fácilmente. La iglesia en Corinto tenía muchos problemas, ¿verdad? Si leemos la primera carta de Pablo a los Corintios, nos damos cuenta de que era una iglesia problemática. Ellos eran inmaduros en muchos sentidos. Entre ellos había divisiones, como dice 1 Corintios capítulo 10 y 11. Divisiones a causa de la carnalidad de ellos, a causa del hecho de que no habían crecido espiritualmente. Cuando los hermanos no se maduran lo suficientemente, eso puede provocar problemas en la iglesia local. Vamos a ver dos áreas de la vida que nos pueden ayudar a entender un poquito más qué es lo que significa crecer o madurarse como cristianos. Vamos a ver algunos indicios de madurez con relación a dos áreas de la vida. Yo sé que esta es una clase. Si hay alguien que tenga una pregunta o un comentario, puede levantar la mano si quiere. Pero vamos a ver primero nuestro carácter.
Si nosotros queremos saber si uno ha madurado o no, pues tenemos que mirar el carácter. Y ya tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que cambiar en cuanto a nuestro carácter? Ahora, con relación a nuestro carácter, mostramos madurez cuando, por ejemplo, no tenemos arrebatos de ira. ¿Se acuerdan de lo que les acabo de mencionar acerca del hermano que se enfadó porque un hermano había dirigido los himnos 5 domingos seguidos o 4 domingos seguidos? Si nosotros somos maduros, no vamos a tener, como dicen en España, la mecha corta. ¿Han escuchado eso alguna vez? Tener la mecha corta. Una persona que puede explotar en cualquier momento. Hay un versículo en Proverbios que me gusta mucho. Es uno de mis versículos favoritos, Proverbios capítulo 16 y el versículo 32. Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. A veces pienso, yo quiero ser esta clase de hombre. Bueno, muchas veces lo pienso. Quiero ser más fuerte que el que toma una ciudad. Y la persona más fuerte que el que toma una ciudad es el que se domina a sí mismo, el que se controla a sí mismo, el autocontrol. Ese es un indicio de madurez, ¿verdad? Cuando un hermano o una hermana es provocado o provocada de alguna manera y no responde de la misma manera. No tiene la mecha corta, es insultado a lo mejor, o hablan mal de esa persona, no explota fácilmente. El que domina su espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad. Todos nosotros necesitamos ser así, ¿verdad? Hay otros textos que hablan de esto, de la importancia de controlar nuestro enojo. Por ejemplo, Proverbios capítulo 29, versículo 11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. También Efesios capítulo 4, versículo 31. Estamos hablando de este versículo anoche en la clase de... ¿Cómo se llama, Ernesto? ¿Clase de matrimonio? Estamos hablando anoche de la gritería. Eso es lo que dice la Reina Valera. Esa es la Biblia de las Américas. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Pero enojo, ira, amargura, gritos, maledicencia, estas cosas no deberían estar presentes en nuestra vida si somos personas maduras. Ahora, si tenemos la mecha corta, si explotamos con facilidad, quiere decir que no nos hemos madurado lo suficientemente. Y hay otros textos que enseñan lo mismo. Otra cosa que es un indicio de madurez. Un indicio de madurez es cuando nosotros tenemos mucho cuidado con nuestra lengua. Hermanos, hermanas, con este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo podemos hacer mucho daño. Ustedes saben que han empezado guerras por el mal uso de esto. Yo me imagino que lo que ocurre ahora entre Rusia y Ucrania tendrá mucho que ver con esto también. Así son todas las guerras, ¿verdad? Y en la iglesia pasa lo mismo. Es muy fácil perder el control de nuestra lengua y decir cosas de un hermano o una hermana que no deberíamos decir. Cosas que pueden causar división en la iglesia del Señor. Pero la persona que es madura refrena su lengua. ¿Y se acuerdan ustedes que ese texto dice en Santiago? Dice algo como, ustedes me pueden ayudar, que ¿quién la puede controlar? Que aunque es un miembro muy pequeño, ¿quién es capaz de controlarla? Es el punto, ¿verdad? Pero sí la podemos controlar. ¿Y saben ustedes cómo? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Veo que algunos de ustedes están buscando ese texto en sus Biblias ahora.
Pero el texto en el cual estoy pensando ahora, bueno, era también en Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Eso es lo que yo decía más o menos antes. Y miramos este versículo y decimos, bueno, eso significa que nadie la puede controlar, ¿verdad? No, no es así. Porque con la ayuda de Dios sí la podemos controlar, ¿verdad? Dios nos puede ayudar a cambiar para bien. Si seguimos adaptándonos a su imagen, a ser como Cristo, a imitarle en cada faceta de nuestra vida. Entonces, estamos viendo que los maduros tienen cuidado con su lengua y también Santiago capítulo 1, versículo 19 en ese versículo habla del enfado, ¿no? Que no debemos enfadarnos con facilidad, porque cuando nos enfadamos con facilidad, solemos usar mal la lengua, ¿verdad? Otra cosa, con relación a nuestro carácter, nosotros mostramos madurez cuando aceptamos ser responsables de nuestras acciones. Una persona madura, cuando ha hecho algo mal, y un hermano o una hermana habla con él acerca de esa cosa, no busca ¿cómo se dice en español? Los 5 pies al gato, algo así. No busca excusas, pretextos, para decir que en realidad no soy yo, no fui yo. No. Una persona madura dice, es verdad, hermano. Es verdad, hermana. Yo me equivoqué, me he equivocado en eso. Le pido perdón. Nosotros debemos estar dispuestos a aceptar responsabilidades, aceptar ser responsables de nuestras acciones cuando hemos hecho algo malo. ¿Se acuerdan del ejemplo de Adán y Eva en el huerto? Cuando Dios, después de que ellos habían pecado, les hizo esa pregunta, ¿dónde estás? Dios sabía perfectamente dónde estaban. Esa era una pregunta para que ellos reflexionaran sobre su estado espiritual. Habían pecado en contra de Dios. ¿Dónde estás tú? Y la mujer, bueno, el hombre primero echa la culpa a la mujer, ¿verdad? El hombre echa la culpa a Eva y Eva echa la culpa a Satanás, o es al revés. No recuerdo el orden del texto, pero el punto es que nadie quiso aceptar su responsabilidad de haber desobedecido el mandato de Dios. No eran maduros en esa ocasión. Los que son maduros aceptan responsabilidades de sus acciones. Y otra cosa que es un indicio muy importante de madurez es cuando nosotros llevamos las críticas a las partes implicadas. En otras palabras, si nosotros tenemos algo en contra de un hermano o una hermana, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Verle en persona, hablar con ese hermano en persona, o escribirle en privado, o llamarle en privado. Debemos llevar las críticas o las preocupaciones que podemos tener de un hermano a la persona misma. ¿No es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 18, empezando en el versículo 15? Mateo 18, empezando en el versículo 15, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si tú piensas que el hermano está mal en algo, si ha pecado en algo, ve tú y repréndele a solas. Eso es muy importante. No publicar un vídeo en YouTube sobre el hermano, ¿verdad? No, ve tú al hermano a solas. Repréndele, enséñale, corrígele. Si piensa que está mal, si piensa que ha enseñado algo que no, hazlo a solas, repréndelo a solas, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces saltamos ese paso. ¿Y por qué? Por falta de madurez. Porque nosotros no hemos aprendido ese principio.
Cristo nos enseña aquí que hay ciertas pautas. Nosotros tenemos que seguir ciertas pautas. Si tenemos problema con un hermano o una hermana, si pensamos que un hermano o una hermana está en pecado, tenemos que seguir ciertos pasos, ¿verdad? Volviendo al texto otra vez, dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuesto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que la persona demuestra, el hermano o la hermana demuestra madurez cuando habla a la persona implicada. También mostramos madurez cuando no somos inestables o de doble ánimo. ¿Ustedes se acuerdan de este versículo que en Santiago capítulo 1 que habla de ser de doble ánimo? Yo tengo entendido que esa palabra que se ha traducido doble ánimo se refiere a la condición de la mente partida. La condición de la mente partida. Y si me acuerdo bien, tiene que ver, o la palabra griega tiene que ver con una palabra que nosotros tenemos hoy en día, que es la palabra esquizofrenia. ¿Ustedes han oído esa palabra alguna vez? Una persona esquizofrénica es la persona que tiene la mente partida, tiene más de una personalidad, se porta de una manera, se porta de otra manera, tiene 2 personalidades bien distintas. Ahora, yo no entiendo todo eso de la psicología de la persona, pero es muy triste cuando nosotros sufrimos de lo que yo llamo esquizofrenia espiritual. La esquizofrenia espiritual es algo muy malo. Eso es cuando tenemos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia del Señor. Y no podemos decidir entre las dos cosas. Eso sí, demuestra que la persona no ha madurado lo suficientemente. Entonces no podemos ser hombres y mujeres de doble ánimo. Otra cosa, con relación a nuestro carácter, nosotros mostramos madurez cuando no somos orgullosos, egoístas, ni tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos. ¿Ustedes se acuerdan de este texto? Yo creo que muchas veces tenemos la tendencia de olvidarnos de la importancia de la humildad. Pero dice Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No piense más alto de sí que lo que debe hacer. Y creo que más adelante hay otro versículo que había puesto en el PowerPoint. Sí, el versículo 16. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo recuerdo hace años, yo era prácticamente en ese tiempo, aún era recién convertido y acababa de predicar, acababa de dejar mi trabajo. Yo antes trabajaba con las computadoras, era programador. Trabajaba con 2 idiomas que no se usan hoy en día, COBOL y RPG. Y un día dejé mi trabajo para predicar a tiempo completo. Eso fue en el año 87. Entonces, como dejé mi trabajo, tenía que buscar ayuda para que pudiera seguir predicando. Y entonces iba visitando diferentes iglesias. Y llegué a Tennessee a visitar una iglesia que ellos estaban pensando en la idea de ayudarme. Y mencioné desde el púlpito que hace 6 meses empecé a predicar a tiempo completo.
después de bajarme del púlpito, se me acerca un hermano mayor y me dice, no diga usted que es predicador a tiempo completo, porque usted ofende a todos los que somos predicadores a tiempo parcial. Y además, si se lo piensa, el apóstol Pablo era predicador a tiempo parcial, porque también hacía tiendas. Y les digo otra cosa, que yo he bautizado a muchas más personas que ustedes, los predicadores a tiempo completo. Durante mi vida he bautizado a más de 1,500 personas. Y así me hablaba el hermano, yo me quedé asombrado. Desde ese día yo aprendí que no voy a apuntar el número de personas que he bautizado. No quiero saberlo, en serio. Y no he bautizado a 1,500, eso sí sé, pero ¿cómo el hermano se jactaba? Y sabe una cosa, que él tuvo que enseñar una clase sobre Apocalipsis, y era un hermano bastante mayor, ¿verdad? Yo visité un domingo, no sé si la clase fue primero y después yo tuve que predicar, no recuerdo el orden del culto ese día, pero el hermano presentó una clase sobre Apocalipsis y repartió el bosquejo, repartió lo que iba a presentar en el púlpito. Y les digo, hermanos, que no es ninguna exageración. Todo lo que él dijo estaba en las hojas, palabra por palabra. Y el hermano se puso en el púlpito y se pasó 45 minutos leyendo todo lo que venía en el bosquejo, palabra por palabra, exactamente lo que nosotros teníamos. Seguía leyendo, y después de 45 minutos más o menos levanta la cabeza y dice, ¿alguna pregunta? Y nadie tenía ninguna pregunta y se bajó del púlpito. Y después le digo, gracias hermano por la clase. Y digo, ¿usted ha leído, en alguna ocasión, ha leído el comentario del hermano Homer Haley sobre Apocalipsis? Me dice, sí, lo he leído y creo que es miserable. Y wow, le digo que este hermano, no sé qué le pasa, que tenemos que tener otro indicio de madurez. Este hermano era mayor, pero ¿cómo era su carácter? Era muy sabio en su propia opinión, se jactaba de las personas que había bautizado. Miren ustedes, si yo soy anciano en una iglesia local y llega un joven que ha tomado la decisión de predicar el evangelio a tiempo completo, ha dejado su trabajo de programador de computadoras, yo le voy a animar. Le voy a decir, Ernesto, gracias por tomar esa decisión. Eso es muy bueno porque necesitamos más predicadores jóvenes. Necesitamos más jóvenes que estén dispuestos a predicar el evangelio. Pero me dijo todo lo contrario. Eso, comparto con ustedes esta idea de que no podemos ser orgullosos, egoístas, ni tener un concepto más o muy elevado de nosotros mismos. Y tampoco podemos ser demasiado sensibles. Nosotros tenemos un refrán en inglés, decimos que hay que tener mucho cuidado con esa persona porque el refrán que usamos es andar sobre cáscaras de huevos. Ustedes se imaginan si tuvieran que walk on eggshells, si tuvieran que pisar los huevos sin romperlos. Algunas personas son así, que se ofenden fácilmente por cualquier cosa. Yo recuerdo una vez que estaba andando con un hermano, otro varón, estábamos en la acera que llegaba al local en Nueva Jersey. Estábamos en la acera y venía por detrás una hermana y le dije al hermano que estaba conmigo, vamos a ponernos a un lado para que pase la reina. Eso es lo que vamos a ponernos al lado para que pase la reina. Queríamos darle el privilegio para que ella entrara en el local antes que nosotros. ¿Saben ustedes que después habló conmigo y me dijo, ¿por qué usted me llamó reina? ¿Por qué me habló de esa manera? Se ofendió porque estaba intentando mostrarle, cariño o afecto como mi hermana en Cristo. Digo, yo la he llamado así porque nosotros somos reyes y reinas en el reino de Cristo, ¿verdad? Somos hermanos y queríamos darle el privilegio para que usted pasara antes de nosotros. Pero se ofendió por eso.
si uno se ofende por un cumplido, por algo positivo, ¿cuántos más se van a ofender si le tenemos que decir una palabra de reprensión? Decirle, por eso muchas veces nadie quiere reprender a nadie, ¿verdad? Porque sabemos que la gente va a reaccionar de forma negativa. Otra cosa, y no voy a ser muy largo con este punto, otro indicio de madurez en nuestra vida como cristianos tiene que ver con nuestra membresía en la iglesia local. Con relación a nuestra membresía en la iglesia local, nosotros mostramos madurez cuando vemos la asistencia como un privilegio y una oportunidad para crecer y edificar a otros. No vemos la asistencia en la iglesia local como si fuera una carga. Otra vez tenemos que reunirnos, ¿verdad? Yo recuerdo que de recién convertido obedecía al Evangelio en Tampa, Florida. Yo era católico cuando fui a Tampa y obedecía al Evangelio ahí. Y una de las primeras cosas que aprendí en cuanto a la asistencia, una frase que corría por la escuela ahí, era: no te preguntes cuántas veces tengo que reunirme, sino cuántas veces puedo reunirme. No te preguntes cuántas veces tengo que reunirme, sino cuántas veces puedo reunirme. Es una diferencia de actitud, ¿verdad? Es un privilegio. Es una bendición poder estar con nuestros hermanos. Y usted puede edificar, puede animar a sus hermanos simplemente por estar presente. Hay algunos hermanos que piensan que ¿qué pinto yo en la iglesia local? ¿Qué importancia tengo yo? Usted es importante, cada miembro de la iglesia local es importante. Simplemente por estar presente con regularidad está edificando a sus hermanos con su presencia. Y eso es algo realmente maravilloso. Vemos en Hebreos capítulo 10 que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y también mostramos madurez cuando participamos en el trabajo de la iglesia. La iglesia tiene no solamente la responsabilidad, los hermanos no solamente tienen la responsabilidad de reunirse fielmente como miembros de la iglesia local, sino que también, como vimos en Efesios capítulo 4, la iglesia local crece según la actividad propia de cada miembro. La iglesia realmente crece cuando cada uno está intentando, como decimos en inglés, echar sus 2 centavos. ¿Verdad? Hacer algo, contribuir, echar su grano de arroz, es lo que se dice en español, ¿verdad? O algo así. Cuando cada uno quiere contribuir a la obra de la iglesia local, la iglesia crece así. Yo he dicho en otras ocasiones que el predicador más feliz, y creo que Alberto estaría de acuerdo conmigo, es estar con una iglesia que siempre le está dando contactos. Personas con las cuales estudiar. Un hermano dice: mira, Alberto, el otro día yo estaba en mi trabajo y me puse a hablar con este hombre que entró a la tienda y parece que tiene mucho interés en la Biblia, que quería aprender. Y Alberto dice: excelente, voy a estudiar con él. Entonces, un predicador es muy contento cuando los hermanos están buscando los contactos para poder echar sus 2 centavos y así la iglesia crece. Nosotros también mostramos madurez cuando no estamos siempre exigiendo nuestros derechos. No me visitan, las lecciones no me edifican. Ustedes se acuerdan del presidente Kennedy, ¿no? El presidente Kennedy dijo: no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Yo lo aplico a la iglesia. No te preguntes qué es lo que la iglesia puede hacer por mí, sino qué es lo que yo puedo hacer por la iglesia, ¿verdad? Cómo yo puedo animar a mis hermanos. Yo recuerdo hace años, y tengo que terminar pronto, recuerdo hace años que en Sevilla había un hermano que se convirtió en el año 93. En el año 93, o sea, va a cumplir 30 años de cristiano y todavía no se congrega fielmente, si lo pueden imaginar. Se aparta durante un tiempo, después vuelve, se aparta, vuelve, se aparta. No ha mostrado constancia en eso.
Y cuando yo vivía en Sevilla, un día, cuando él estaba apartado, no se congregaba, otro hermano me dice, Jerry, va a venir el hermano fulano de tal a mi casa, quiere hablar con nosotros. Digo, bien. Y voy a la casa del hermano y ahí estaba el hermano que no se congregaba fielmente. Y no les exagero, hermanos, lo primero que me dijo en esa reunión fue, la iglesia no me ama. Le digo, hermano, ¿la iglesia no le ama? ¿Cuánto amas tú a la iglesia? Hermano, no te congregas fielmente, no estás con tus hermanos. Nosotros te hemos mostrado amor, pero tú no demuestras amor para con tus hermanos. En otra ocasión, en otra reunión, nada más al terminar la reunión, al terminar el sermón, había una pareja ahí, ellos antes habían sido pentecostales, y de repente el hermano dice en pleno reunión, al terminar la reunión, dice, aquí en esta iglesia nosotros no recibimos. ¿Cómo que no reciben? O sea, en otras palabras, nosotros no estamos sacando ningún provecho de esta iglesia. Y lo dijeron delante de los demás hermanos. Estaban pensando en sus propios derechos. ¿Qué es lo que me pueden dar? A ver, ¿cuánto ustedes me pueden amar aquí? ¿Cuánto me pueden amar? En vez de pensar, ¿cómo yo puedo animar, amar y servir a mis hermanos? Una persona madura piensa en los demás. Piensa en servir a los demás en vez de siempre pensar en sí mismo. Y cuando nosotros somos maduros, no somos la causa de contiendas y divisiones como las que tenían en Corinto. Oímos de buena gana la palabra, aun cuando ella nos corrige. Cuando escuchamos un sermón, en el sermón parece que el predicador está hablando directamente. Y eso ocurre a veces, ¿verdad? Porque la palabra es una espada de dos filos. Y a veces el predicador se pone en el púlpito y ni siquiera está pensando en el hermano. Yo recuerdo una vez en Sevilla, en Dos Hermanas, el pueblo de Dos Hermanas, presenté un sermón que se llama No me arrepiento. Así se llamaba el sermón. No me arrepiento. Y la idea era que no me arrepiento de haber llegado a ser cristiano. No me arrepiento de enseñar el evangelio a otros. No me arrepiento de congregarme fielmente. Así por el estilo. Y al salir por el local, se acercó un hermano, y yo no pensaba en ningún hermano en absoluto. Al salir del local se me acerca un hermano y me dice, oye Jerry, ¿tú has predicado ese sermón por mí? Le digo, hermano, yo no pensaba en nadie, yo pensaba en primer lugar en mí mismo. Yo pensaba en mí mismo. ¿Predicaste ese sermón por mí? Y no le gustó, al parecer, pero una persona, cada vez que oímos un sermón, deberíamos pensar, este sermón es para mí. Este sermón, y el predicador también tiene que pensar, este sermón es para mí. Si nosotros somos maduros, vamos a oír la palabra de buena gana. Y vamos a poder amonestar y corregir bíblicamente a otros. Yo sé que el tiempo ya se me ha ido. Tengo una ilustración muy interesante sobre este punto aquí. Rápidamente se lo digo. Cuando nosotros somos maduros espiritualmente, tenemos la capacidad de corregir a otros, amonestar a otros. Y lo hacemos con una actitud de mansedumbre. Eso es lo que enseña Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Yo recuerdo una vez en Sevilla, esto es triste decírselo, pero 2 miembros de la iglesia estaban implicados en un caso de violencia doméstica. El hermano había agarrado una mesita de noche o algo así y la había dado a su propia esposa con la mesita. Y un hermano de la iglesia, uno de los predicadores de la iglesia, un hermano mayor con el cual yo trabajaba, él tomó la decisión de llevar con él un hermano que no era muy espiritual, para poder reprender a este hermano que había pegado a su esposa con una mesita. ¿Y saben ustedes lo que dijo el hermano que no era muy espiritual en esa reunión? Esto parece espeluznante, pero dijo, hermano, hay otras formas de castigar a una mujer. ¿Se imaginan? Y el hermano mayor que dijo, ¿a quién he traído aquí conmigo? ¿Qué he hecho aquí? No se dio cuenta de que no era un hermano espiritual, ¿verdad? No habían madurado lo suficientemente para poder corregir bíblicamente.
a aquel hermano? Bueno, termino con esta pregunta. ¿Demuestras tu madurez de carácter y madurez en tu relación con la iglesia local? Gracias, hermanos, por su atención muy fina.